Te vas a ir con él, a tu edad. Lo dije sin levantar la voz, mientras ella cerraba la maleta con las manos temblorosas. No lo entiendes, Miguel. Hace años que ya me fui, aunque tú no lo notaras. El sonido del cierre fue el final. Pero todo había empezado unos meses antes, en el lugar más cotidiano del mundo, nuestra propia cocina. Antes de seguir, comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Y dale like si alguna vez sentiste que el amor se te escapaba sin hacer ruido. Me llamo Miguel Salazar, tengo 70 años y vivo en Zaragoza. Durante 45 compartí mi vida con Elena, esposa, compañera y cómplice. Criamos 2 hijos, pagamos una hipoteca, y construimos una rutina tranquila. Ella, maestra jubilada, yo, carpintero. Nuestras conversaciones giraban en torno a la compra, los nietos y el parte del tiempo. El amor se había vuelto costumbre, ese silencio que uno confunde con paz. Hasta que un día, algo cambió. Una tarde de enero, Elena se arregló más de lo habitual para ir a su curso de pintura. Un pañuelo rojo, perfume nuevo. ¿Te queda bien?, le dije. Sí. Me lo regaló una amiga del taller. No lo sospeché entonces. Pero la calma, supe después, siempre avisa antes de romperse. Todo empezó con un almuerzo de domingo. Era marzo, y el sol se filtraba por la ventana del comedor, el mismo donde Laura solía colocar las flores frescas. Isabel llegó con su marido, Álvaro, un abogado de traje gris y sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Traían una botella de vino francés y una carpeta de piel marrón. La colocó sobre la mesa como quien deja caer una sentencia. Papá, deberías empezar a planificar. No puedes seguir con tus papeles viejos. Álvaro puede ayudarte con el testamento. Dijo testamento, como quien dice avería o problema pendiente. Yo fingí no oírla, cortando despacio el pan. Ya lo tengo todo anotado en mis cuadernos, respondí. Isabel sonrió con esa condescendencia suya que me dolía más que cualquier reproche. Cuadernos. Papá, eso no sirve. No estamos en 1970. La frase me atravesó. Miré a Pablo, que bajó la vista, y al fondo de su plato murmuró un déjalo, hermana. Pero Isabel no se calló. De verdad, papá, no puedes dejar las cosas al azar. Luego vienen los líos. Álvaro puede hacerlo en un día. Apreté el cuchillo con los dedos. No por miedo, sino por contención. Siempre supe que Isabel tenía prisa por ordenar el mundo, pero nunca pensé que también querría ordenar mi muerte. Cuando se marcharon, dejé los platos sin recoger. Me senté en el taller y abrí mi viejo cuaderno azul, el mismo donde anoto cada gasto, cada herramienta, cada recuerdo. Allí, bajo el nombre de Laura, escribí. No ceder por cansancio. Los días siguientes fueron una sucesión de llamadas y visitas. Papá, solo queremos ayudarte. Papá, Álvaro dice que conviene hacerlo ya, antes de que te pase algo. Papá, no seas terco. Las palabras antes de que te pase algo me dolieron más de lo que admití. Como si ya estuvieran preparando mi ausencia. Una tarde acepté que revisaran mis papeles, solo para acabar con la insistencia. Vinieron con prisas, abrieron cajones, fotografiaron documentos, hablaban entre susurros. Yo los observaba desde la puerta del taller. En un momento, Isabel dijo sin mirarme. Solo organizamos lo que ya es nuestro, papá. Ese nuestro me heló. No lo olvidé. Esa noche, sin decir nada, cambié el código de la caja fuerte y trasladé algunos papeles al desván, donde guardo las herramientas antiguas. No era desconfianza, era instinto. Pasaron 2 semanas. Isabel organizó una cena al familiar. Por tu cumpleaños, dijo. No suelo celebrar esas cosas, pero acepté. Quizá, en el fondo, aún quería creer que todo era un malentendido. Vinieron todos, Isabel, Álvaro, los niños, Pablo con su mujer. La mesa estaba puesta con cuidado. Isabel incluso trajo un pastel con mi nombre escrito en chocolate. Durante un rato, las risas me hicieron bajar la guardia. Pero al segundo brindis, la herida se abrió del todo. Brindemos por mi padre, dijo Isabel alzando la copa, que pronto nos dejará todo.
Aunque todavía no lo acepte. Hubo risas. Álvaro añadió, sin mirar a nadie. A algunos les cuesta soltar el control, incluso a los muertos en vida. Las carcajadas fueron breves, pero suficientes. Yo sentí como me temblaban las manos. Pablo, rojo de rabia, golpeó la mesa. «Basta», y gritó. El silencio que siguió fue espeso, pegajoso. Isabel me miró con esa sonrisa fría que heredó de su madre, pero sin la ternura. «Vamos, papá, no te pongas sensible. Todo esto será mío de todos modos». No respondí. Me limité a observar el vino deslizarse por el borde de mi copa, como si buscara una salida. En ese instante supe que algo dentro de mí había cambiado. Cuando todos se fueron, me quedé sentado en la cocina, mirando la silla vacía de Laura. Recordé su voz, años atrás, cuando discutíamos por el taller. El dinero no mide el amor, Ricardo. Pero puede destruirlo si le das poder. Tenía razón. Esa noche no dormí. A las 3 de la madrugada encendí la luz del taller y me puse a lijar una tabla sin sentido. El olor a madera me calmó. Entre virutas, tomé una decisión. Cogí el teléfono y marqué el número del notario Gutiérrez. Era amigo de la familia desde hacía más de 30 años, fue quien me ayudó a comprar la casa. «Mañana quiero verte», le dije. «¿Algo urgente?» «Solo quiero asegurarme de que mi trabajo acabe en manos limpias». Colgué sin añadir más. A la mañana siguiente, después de un café amargo y sin mirar atrás, caminé hasta su despacho. El aire olía a lluvia y a tierra, y por primera vez en semanas sentí una calma extraña. Le expliqué todo, la cena, las frases, el desprecio. Gutiérrez me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió y solo dijo: «A veces hay que escribir la verdad en papel para que pese». Ese mismo día firmé el Nuevo Testamento. Isabel quedaba fuera de la herencia. La casa y el taller serían para Pablo. El resto, casi $500,000, iría a una fundación que beca a jóvenes carpinteros. Cuando levanté la pluma, sentí un peso saliendo de mis hombros. No era venganza. Era orden. El tipo de orden que Laura habría aprobado. Al salir del despacho, la lluvia ya había empezado. Caminé despacio bajo el agua, sin paraguas, dejando que cada gota limpiara lo que quedaba de mi culpa. Esa noche dormí 3 horas seguidas. Las primeras sin soñar con reproches. La noticia corrió más rápido de lo que esperaba. No sé si fue por una indiscreción de la secretaria del despacho o por la manía de Álvaro de creerse por encima de las paredes, pero a los 2 días sonó el teléfono con el timbre de las emergencias falsas. «Me han dicho que fuiste al notario. ¿Qué estás tramando?», escupió Isabel sin saludo. «Solo asegurarme de que mi trabajo no acabe en manos equivocadas». «¿Equivocadas? Soy tu hija». «Eras», dije, y me sorprendió mi propia calma. No era una amenaza, era una constatación. Colgó entre jadeos. A la hora, apareció en casa sin avisar. No trajo flores ni disculpas, trajo prisa. Entró mirando los marcos, como quien evalúa un piso antes de comprarlo. «No puedes dejarme fuera. La gente sabrá que me has traicionado». «La traición no la he cometido yo. Has dejado que Pablo te manipule. Y ese dinero es mío». Barrió con el brazo los platos del aparador. El cristal se desparramó por el suelo como una lluvia torpe. No me moví, pensé en Laura recogiendo trozos, pidiéndonos que anduviéramos despacio. «Vuelve mañana», le dije. «Hoy no se decide nada. Se decide ahora mismo». Entonces sonó el timbre. Era Gutiérrez. Habíamos acordado revisar los últimos detalles y, sobre todo, dejar constancia de una cosa, que lo hacía en pleno uso de mi cabeza, sin presiones. El notario, con su maletín gastado, saludó con una inclinación de otra época. «¿Interrumpo?» «Llegas a tiempo», dije. Isabel se cruzó de brazos. Álvaro apareció detrás, sin que yo lo hubiera visto llegar, quizá porque venía del coche al teléfono, como siempre. Pablo y su mujer bajaron del piso de arriba, oyeron voces y decidieron no esconderse.
Mis nietos, ajenos y nerviosos, asomaron desde el pasillo. Gutiérrez abrió el sobremanila y dejó a la vista el testamento con su cinta roja y su sello. Dispuso las gafas sobre la punta de la nariz. Procedo a leer, anunció, con la liturgia de los actos que merecen silencio. Pronunció mi nombre completo, la dirección, la fecha, la mención a Laura como memoria viva. Enumeró la casa de Toledo, el taller, las cuentas. Dijo 480.000 euros como quien acaricia una madera noble, sin codicia. Miró a todos, uno por uno, como si repartiera una verdad que pesaba lo justo. Cuando llegó al nombre de Isabel, se detuvo. Alzó la vista hacia mí. Asentí. Entonces tomó la pluma. No hubo grito, hubo trazo. Un trazo lento, firme, que tachó su nombre delante de todos. El sonido del plumín rasgando el papel fue más nítido que cualquier acusación. En esa línea estaba el resumen de meses de humillación y una sola decisión que no buscaba herir, sino ordenar. Isabel palideció. La sonrisa se le desmontó, como un mueble mal encajado. Esto es una vergüenza, murmuró. No, hija, contesté. Esto es justicia. El respeto no se hereda, se sostiene. Álvaro bajó la cabeza y dijo algo sobre recursos, nulidades, legítimas y esas palabras que huelen a pasillo de juzgado. Gutiérrez, con la paciencia de los viejos olivos, explicó que todo se había hecho conforme a derecho, que mi decisión era libre, que las disposiciones quedaban claras, la casa y el taller para Pablo, el dinero, en su mayor parte, para la fundación de becas, una cantidad concreta para los nietos cuando cumplieran la mayoría de edad, destinada a estudios y nada más. Lo dijo así, y nada más, y fue suficiente. No puedes tacharme como si fuera una cifra, dijo Isabel, ahora con la voz de niña que se descubre fuera del juego. No te he tachado yo. Te tachaste tú el día que brindaste por mi ausencia, respondí, sin elevar el tono. Pablo, que había pasado la lectura entero con los puños apretados, habló por fin. No quiero tu dinero, padre. Quiero tu paz. La tendrás, le dije. Os he dejado trabajo, no peso. Me entendió. El taller no era una carga, era un lugar donde el tiempo se hace recto. La escena no terminó con portazos. Terminó con sillas moviéndose despacio, con Gutiérrez cerrando su maletín y dejándome una copia, con los nietos llevándose de la mano como si hubieran asistido a una misa sin evangelio. Álvaro susurró que habría que hablar, como quien aplaza un mal trago, y se fue. Isabel se quedó un segundo más, miró las escaleras de madera que yo había construido peldaño a peldaño, y por un instante pareció comprender que no hablábamos de euros, sino de otra cosa que no sabría nombrar. Luego giró la cara y se marchó. Esa noche el silencio volvió a la casa. Pero no era el silencio de los resentimientos, era el silencio de lo concluido. Lavé los restos del cristal, pasé el trapo a la mesa, dejé 2 copas en el escurreplatos, una para mí y otra, vacía, para Laura. En mi cuaderno azul escribí, el dinero ordena, la dignidad sostiene. Los días siguientes fueron de calma vigilada. Llegaron mensajes largos de Isabel, llenos de reproches y de números que ahora sí parecían importantes. No respondí a ninguno. Llamó mi hermana desde Ciudad Real para decir que la sangre, Ricardo, la sangre, y le contesté que la sangre sin respeto es solo líquido. Álvaro, más frío, envió una carta certificada con términos que prometían ruido. Gutiérrez me dijo que no me inquietara, cuando la tinta es firme, los gritos son viento. Pablo vino al taller 3 tardes seguidas. No hablamos mucho. A veces basta con lijar en paralelo para entenderse. Le enseñé a tomar medidas sin mirar la regla, por el peso del dedo, como me enseñó mi maestro en 1972. No te preocupes por nada, me dijo. Si hace falta, vendemos encargos pequeños, puertas, marcos. No nos faltará faena. No os faltará, corregí. Empezaba a despegarme del plural que me había acompañado media vida. Un sábado de abril, a primera hora, fui a la fundación a entregar la carta que explicaba el destino del dinero y el motivo: becas para jóvenes carpinteros sin taller. El director, un hombre de barba blanca, me dio las gracias con una emoción que no necesitó discurso. Las manos que trabajan merecen camino, anoté al volver. Con Isabel, el trato se enfrió hasta convertirse en protocolo.
Me pidió reconsiderar, mitigar, reparar. Le propuse vernos en la cafetería de la esquina, lugar neutral. Llegó con gafas oscuras, como si la vergüenza diera luz. No quiero limosnas, dijo antes de sentarse. No te ofrezco limosnas, te ofrezco volver a hablar como personas. ¿Y el dinero? El dinero ya tiene oficio. Entonces no hay nada que hablar. Se fue sin tocar el café. Me quedé mirando el humo levantar su pequeña bandera, pensé que la dignidad, como el café, es cosa de temperatura y tiempo. No hubo pleito. Hubo distancia. Con los meses, el ruido en sus mensajes bajó. En junio recibí una fotografía de mis nietos con sus mochilas del colegio, detrás, una nota de 3 líneas, ¿están bien? Preguntan por ti. Respondí, aquí estoy. Que vengan cuando quieran. En la mesa del taller siempre hay pan. Al día siguiente apareció Pablo con los niños. Lijaron una tabla pequeña, se rieron de mis gafas encima de la calva. Esa tarde escribí, herencia, enseñar a usar las manos sin herir. Hoy, al cerrar esta historia, ha vuelto a llover sobre Toledo. He abierto todas las ventanas de la casa. La madera respira, el olor a agua entra como un perdón que no pide nada. He bajado al patio con una taza de café y he escuchado las gotas caer sobre las macetas. No hay voces en el pasillo, no hay risas que corten como cuchillos, no hay notarios en la puerta. Solo el rumor del agua, el peso amable de los años y la certeza de haber escrito a mano el último renglón. Levanto la vista y veo, en el marco de la puerta, la marca de lápiz que puse cuando Pablo era pequeño y yo le medía la estatura cada verano. Al lado, otra marca con la inicial de Isabel. Las dos siguen allí, iguales, indelebles. No he borrado ninguna. Entiendo, por fin, que la justicia no exige tachar a las personas, sino las conductas que nos rompen. El papel, sí, la sangre, no. Apuro el café. El amanecer asoma por encima de los tejados viejos y convierte la lluvia en hilos de plata. Cierro los ojos un instante y escucho a Laura, no dejes que el dinero decida quién eres. Sonrío, muy despacio. La casa, por fin, vuelve a ser hogar. Y el respeto, el mío, el que me devuelvo, es la única herencia que no se gasta. Los días posteriores al trazo de Gutiérrez tuvieron el ritmo de las cosas que se asientan, lento, sin anuncios. En el comedor quedó una pequeña cicatriz donde cayó el vidrio. La tapé con una tablilla de nogal y barniz al agua. No por ocultar nada, sino para que la mesa siguiera siendo mesa. La vida no necesita altares, necesita superficies limpias donde apoyar los codos. El notario me llamó el 12 de abril para confirmar que todo estaba inscrito y notificado. Su voz, tan antigua como su pluma, traía tranquilidad. Queda cerrado, Ricardo. Cuando haya copia para archivo, te aviso. Gracias, Gutiérrez. No por tachar, sino por sostener. Lo sostienes tú, respondió. El papel solo acompaña. Ese mismo día bajé al taller y ordené herramientas. Hice 3 montones, lo que se queda, lo que se regala y lo que se vende. En el primer montón puse el cepillo de hierro de 1978, el que me regaló Laura cuando nació Isabel, en el segundo, un juego de formones para la escuela del barrio. En el tercero, restos de herrajes y madera que podían convertirse en marcos sencillos. En un papel cuadriculado anoté, no construir más muebles que historias honestas. Me hizo sonreír la cursilería de la frase, pero la dejé pegada con cinta sobre el banco. Pablo vino a media tarde. Se remangó sin decir nada y se puso a revisar sierras. Hicimos una puerta corredera para el bajo de las escaleras y un cajón secreto que no escondiera nada. Solo su ironía amable. ¿Vas a escribirlo todo, padre? Lo mínimo. Para que no lo reescriban otros. Entendido. A los nietos les fabriqué un pupitre gemelo con tapa abatible. La madera era de pino viejo, lista para aceptar lápiz sin protesta. Les grabé dentro una frase, el respeto no se hereda. No como reproche, sino como brújula. Ellos no preguntaron de dónde venía, prefiero que lo descubran por el camino. De Isabel supe por terceros. Álvaro, más preocupado por su reflejo que por su casa, empezó a aparecer menos en familia. Una tarde de mayo.
Mi hermana me contó que habían puesto en venta el coche grande y que Isabel daba clases particulares de economía doméstica en un centro cívico. Asentí. Cada cual aprende de su contabilidad. No me alegró ni me entristeció. La neutralidad también es una forma de perdón. El 2 de junio recibí una carta sin remite, letra de Isabel. Eran 8 líneas. Sé que te dolí. Me dolí yo también. No entiendo tu decisión, pero la acepto. Si quieres ver a los niños el domingo, estaré de acuerdo. Aguanté la respiración un instante, no por emoción desbordada, sino por el peso pequeño de lo sencillo. Le respondí en una postal con una acuarela de Toledo, domingo a las 5. Pan con chocolate en el taller. Traed mandiles. No hice preguntas. No pedí explicaciones. Las explicaciones, a veces, echan serrín en los engranajes. ¿Vinieron? Isabel se quedó en la puerta, indecisa. Pasa, dije. Aquí no hay litigios, hay virutas. No se abrazó a mí, pero tampoco levantó defensas. Los niños corrieron a mirar las herramientas con el asombro que merece lo útil. Lijamos tablas pequeñas, hicimos un estante para cuentos y un colgador para mochilas. En el descanso, partí el pan con una navaja que fue de mi padre y repartí el chocolate en trozos iguales. Isabel me observaba. Papá, ¿de verdad estás bien? Estoy conforme, respondí. Ella asentía sin saber qué hacer con las manos, como quien ha entrenado toda su vida para una carrera y descubre que ya no hay pista. No hablamos del dinero. Hablamos de las notas de los niños, de la humedad de una pared y del calor que prometía el verano. La fundación me invitó el 20 de junio a conocer a los primeros becados. Eran 6. Uno, de Ciudad Real, otra, de Talavera, 2 chavales de barrio con callos recientes, una mujer de 40 que cuidaba a su madre y aprendió a enderezar marcos como quien endereza horas. Les di 4 consejos de viejo: medir 2 veces, cortar una, no pelearse con la veta, afilar a menudo, y, cuando la madera cruje, escuchar, no forzar. Me regalaron un delantal con mi nombre bordado en hilo negro. Esa prenda me dio más orgullo que cualquier cifra. El dinero había encontrado su oficio. Eso basta. A finales de julio, Gutiérrez pasó a verme con una carpeta de copias. Tomamos un café en el patio. Firmado y sellado. Si alguna vez te cuestionan, aquí está todo. Yo no cuestiono a nadie, Gutiérrez. Ya aprendí. Solo deseo que el silencio sea limpio. El silencio, Ricardo, hay que barrerlo todos los días. Me reí bajito. Tenía razón. A veces, al anochecer, abro el cuaderno azul y repaso fechas. Pongo pequeñas marcas al margen, una cruz junto al día de la cena, un círculo alrededor del día del trazo, una estrella discreta el domingo del pan con chocolate. No dramatizo, no colecciono dolores. Solo dejo pistas por si la memoria decide hacer de las suyas. No construí mi vida para que me la arrebataran, escribo algunas noches, como quien afila la pluma. No construí mi vida para que me la arrebataran. La repetición, como el lijado, quita astillas. En agosto, Pablo me propuso abrir el taller los sábados por la mañana para enseñar a niños del barrio. Cobramos una cuota simbólica que cubre cola, lija y galletas. Los padres se quedan charlando en la puerta, dentro, las sierras duermen y mandan los lápices. Un crío zurdo aprendió a marcar sin mancharse la manga, una niña minuciosa convirtió un retal en un joyero para su madre. Ese sábado, al cerrar, sentí que la casa había recuperado su respiración natural, como un pecho que por fin suelta el nudo. Con Isabel, el trato encontró su nivel, ni hielo ni azúcar. En septiembre, vino sola. Me devolvió una llave de la casa que yo ni recordaba haberle dado. No quiero entrar sin llamar, dijo. Haz lo que te dé paz. Se sentó frente a mí, junto al aparador reparado. Pasó los dedos por la tablilla de nogal. ¿Esto lo pusiste después? Después de romperse, sí. Queda bien. Las reparaciones honestas no fingen ser nuevas. No lloró. Yo tampoco. Hablamos del otoño. Al irse, dejó sobre la mesa un folio doblado, un presupuesto para pintar 2 habitaciones y arreglar el alicatado del baño.
Lo pagaré yo, añadió. Asentí. No por dinero. Por el gesto. Hoy es uno de esos días de octubre en que Toledo parece hecha de pan tostado y cielo limpio. He madrugado. He barrido el patio, he regado las macetas del alféizar y he puesto a hervir agua para el café. En el taller, el sol entra de lado y enciende el polvo en suspensión como si fueran recuerdos que brillan sin doler. Miro las marcas de altura en el marco de la puerta, la P de Pablo, la primera de Isabel. No las he borrado. No las borraré. La justicia no borra, encuadra. Vuelvo al cuaderno azul. Anoto, respeto, devolvérmelo cada mañana. Cierro, dejo la pluma sobre la mesa y abro la ventana que da al jardín. Se oye, al fondo, la fuente de la plaza. Un vecino pasea a su perro, una panadera levanta la persiana. Hay paz sin anuncio, sin himno. Cojo la taza y salgo al patio. El primer sorbo me calienta las manos. Respiro. En la barandilla, una camisa tendida se mece despacio, como si saludara. La casa ya no pesa. El taller no exige. El futuro, por fin, no es una discusión, sino una mesa preparada para la próxima pieza. Y yo, Ricardo Ibáñez, 71 años, carpintero, marido de Laura, padre de 2, abuelo de 2 más, me quedo de pie, quieto, escuchando cómo amanece. El jardín huele a tierra y a madera húmeda. El sol asoma por el tejado, tímido como un aprendiz. Levanto la taza hacia el cielo, sin palabras. Ni la muerte ni el dinero pueden borrar la dignidad. Y esta casa, por fin, vuelve a ser hogar. Han pasado 9 meses desde aquella cena y el trazo del notario. 9 meses exactos, como si la vida necesitara volver a gestarse después del derrumbe. La casa huele a cera y a pan tostado. El taller, a madera nueva. En el cuaderno azul he dejado de escribir frases para no olvidar, ahora anoto cosas pequeñas, el canto de un mirlo, el precio del aceite, una cita para el oculista. Es curioso, cuando uno deja de defender su dignidad, empieza a habitarla. Isabel viene los domingos. No siempre, pero cuando viene, llega temprano. Ya no trae vino caro ni carpetas, solo una bolsa de pan del horno de siempre. El primer día que la vi entrar así, sin pretextos, entendí que el perdón no se dice, se presenta sin anunciarse. Los niños corren al taller antes de saludar, saben que allí hay galletas, lápices y el olor de las cosas que se hacen con tiempo. Isabel se sienta frente a la ventana, donde entra la luz tibia de las 10. A veces hablamos, a veces no una mañana, sin mirarme, dijo. Papá, siento lo de aquella noche. Yo también, respondí. No hizo falta más. En las reconciliaciones verdaderas no hay discursos, solo silencios que ya no duelen. Pablo sigue viniendo cada tarde. Montamos un banco largo para el patio, de esos que aguantan lluvias y sobremesas. No para vender, para quedarnos, dijo. Desde entonces, muchas tardes terminan con nosotros sentados en ese banco, compartiendo un vaso de vino barato y la radio encendida. Hablamos poco. A los hombres mayores nos basta con oír el crujido del banco y saber que no se hunde. En julio vino Gutiérrez a traerme unos papeles pendientes. Estaba más delgado, me confesó que pensaba jubilarse en otoño. Me miró con un aire casi paternal y dijo. Ricardo, tu historia me ha hecho revisar la mía. Tengo 2 hijas y aún no sé qué dejarles. Déjales tu ejemplo, le respondí. Lo demás se gasta. Sonrió. Antes de irse, me estrechó la mano con la lentitud de quien sabe que los apretones también son firmas. En su maletín, el eco del trazo aún parecía respirarse. En agosto, la fundación me invitó a una exposición con obras de los becados. Fui. En una de las mesas, una joven había tallado una silla con respaldo en espiral. En la base, grabó una frase que reconocí al instante, el respeto no se hereda. Me emocioné. No por vanidad, sino porque comprendí que mis palabras, aquellas que escribí en una noche de rabia, habían encontrado otro destino. La muchacha me dijo. El maestro que nos habló de usted dijo que su historia nos recordaba que los oficios también se heredan, pero el orgullo no. Asentí. El orgullo no, repetí para mis adentros, sabiendo que aquella diferencia había salvado mi alma.
Esa noche, al volver a casa, me senté en el patio con una copa. Recordé a Laura. No con tristeza, sino con compañía. Su ausencia se había vuelto un modo de presencia más suave. En la oscuridad, oí el chirrido de la veleta en el tejado y el murmullo de la fuente del vecino. Pensé en la frase que ella dijo antes de morir: nunca dejes que el dinero decida quién eres. Creo que al fin la he comprendido. No hablaba de riqueza, sino de medida. Uno vale lo que aguanta sin venderse. Septiembre trajo un aire distinto. Isabel cumplió 46. Le preparé un regalo modesto, una caja de madera clara con una inscripción en el interior. Para guardar lo que aún no entiendes. Cuando la abrió, me miró con una mezcla de ternura y pudor. Dentro había una fotografía vieja, ella, de niña, sobre mis hombros, riendo. No lloró, pero vi cómo le temblaban las pestañas. Papá, ¿crees que algún día podré ganarme de nuevo tu confianza? No hace falta que la ganes. Solo que no la rompas otra vez. ¿Y si la rompo? Entonces la volvemos a lijar. Como la madera buena. Sonrió. Fue la primera sonrisa sin defensa desde hacía años. Esa tarde, después de que se marchara, caminé por la casa. Cada objeto parecía tener otro peso. La lámpara del salón, que ella había criticado por anticuada, la mesa del comedor, donde empezó todo, la escalera que hice cuando Laura estaba embarazada. Toqué la barandilla. La madera estaba lisa, casi brillante. Pensé que, al final, toda mi vida se podía resumir en eso, en cuidar la superficie por la que otros suben. El otoño llegó sin aviso. Una mañana, mientras barría hojas del patio, encontré una carta en el buzón. Venía del despacho de Gutiérrez. Decía que había fallecido el 2 de octubre. Junto a la nota, un sobre cerrado con su letra, para Ricardo Ibáñez. Dentro, un breve texto. Amigo, he aprendido que los testamentos no reparten bienes, sino destinos. El tuyo enseña a elegir paz. No cambies nada. Me quedé largo rato con esa hoja entre los dedos. Luego la puse en el cuaderno azul, justo donde estaba escrito mi lema: el respeto no se hereda. Ahora, sobre esa frase, añadí otra: ni la paz, pero se aprende. En noviembre, los niños ayudaron a montar un Belén pequeño. Isabel trajo figuritas viejas de Laura, Pablo hizo el portal con tablas de pino. El taller olía a barniz y a canela. Cuando terminamos, Isabel preguntó si podía quedarse a cenar. Dije que sí. Durante la cena, habló de su trabajo, de los alumnos, de lo difícil que es enseñar a quienes creen saberlo todo. Sonreí. Te entiendo, le dije. A mí me pasó lo mismo durante 40 años. Se echó a reír. Esa risa llenó la casa de un sonido que había olvidado, el de las cosas reparadas. Al despedirse, me abrazó. Fue un gesto corto, tembloroso, pero verdadero. Me dijo al oído: gracias por no tacharme del todo. Nunca taché tu nombre, Isabel. Solo el error. Cerré la puerta despacio. En el pasillo quedó el eco de su perfume, el mismo que usaba su madre los domingos. Hoy, mientras escribo esto, el sol se pone detrás de la torre de San Juan. Toledo se tiñe de cobre. En el banco del patio, las sombras se alargan como manos cansadas. Miro mis dedos, callosos, torcidos, pero firmes. En ellos aún cabe el pulso de la vida. He aprendido que la dignidad no se gana en una notaría ni se pierde en una cena. Se cultiva cada día, como el pan, como la madera, como el perdón. He aprendido también que los hijos no son nuestros herederos, son nuestras versiones futuras, con sus errores nuevos y su oportunidad de hacerlo mejor. La casa está en calma. El reloj del pasillo marca las 7. Enciendo la lámpara del taller y la luz cae sobre el cuaderno azul. Escribo la última frase con la misma pluma que firmó el testamento. No construí mi vida para que me la arrebataran. La construí para que, al final, pudiera descansar en ella. Cierro el cuaderno. Afuera, el cielo se vuelve violeta. Se oyen pasos de niños en la calle, el rumor de una puerta, el ladrido de un perro. El mundo sigue. Apuro el último sorbo de café y dejo la taza sobre la mesa.
El silencio vuelve, pero ahora es amigo. Y en ese silencio, sé que Laura sonríe, Isabel aprende, Pablo trabaja, y yo por fin descanso, completo, sin rencor. La dignidad, pienso, no es un premio, es el sonido tranquilo de una casa que vuelve a respirar. El invierno llegó sin pedir permiso. Las heladas se colaron por las rendijas de la ventana y el taller amanecía cada día con un velo de escarcha sobre las herramientas. Pero no me molestaba. A mi edad, el frío deja de ser enemigo, se vuelve compañía. Es el recordatorio de que uno sigue aquí, respirando. Ahora, los domingos por la tarde, cuando Isabel y los niños se marchan y Pablo baja la persiana del taller, la casa queda en ese silencio que ya no pesa. En el reloj del pasillo, las manecillas avanzan despacio, casi con respeto. El banco del patio, el que hicimos Pablo y yo, se ha convertido en mi lugar favorito. Me siento allí con la manta de cuadros y el cuaderno azul sobre las rodillas. Ya no escribo tanto como antes. Me basta con mirar. El árbol del fondo, un almendro viejo que Laura plantó el año que nació Isabel, se inclina cada vez más, como yo. En primavera aún florece, obstinado. Es curioso cómo los árboles, incluso los que ya deberían haber caído, insisten en seguir dando sombra. Una mañana de diciembre, mientras barría el taller, encontré la cinta roja del testamento. Estaba en el fondo de una caja de tornillos, arrugada. La desdoblé y la guardé entre las páginas del cuaderno. No como trofeo, sino como advertencia, nunca firmar nada sin entender que se entrega. Me di cuenta entonces de que la verdadera herencia que dejo no es el dinero ni la casa, sino esta conciencia, saber cuándo soltar y cuándo quedarse. Esa misma semana, Pablo me habló de ampliar el taller. Tiene encargos nuevos, jóvenes que quieren aprender. Me pidió permiso para poner mi nombre en el rótulo, Taller Ibáñez y Hijos. Hijos en plural, le dije, levantando una ceja. Sí, padre. Porque no descarto que Isabel venga a enseñar también. Tiene buena mano para el dibujo. Me quedé mirándole. No lo dijo por compasión, sino con esperanza sincera. Haz lo que creas justo, respondí. Y sonreí. Porque comprendí que él, sin decirlo, ya había hecho su propio testamento moral. Esa noche, cuando bajó la temperatura, encendí la estufa del taller. En la llama vi reflejos que parecían rostros, Laura, los niños pequeños, yo con las manos negras de barniz y el corazón lleno de miedo a perderlo todo. Que poco sabía entonces de lo que realmente se puede perder. No son las cosas, es el respeto, ese hilo invisible que mantiene el tejido de una familia. Me quedé mirando la estufa hasta que solo quedaron brasas. Y pensé, he sobrevivido al fuego, no porque no me haya quemado, sino porque aprendí a soplar las cenizas con cuidado. En enero, Isabel vino sola otra vez. Traía un cuaderno bajo el brazo. Me pidió si podía mostrarme algo. Eran dibujos, planos de muebles, bocetos de estanterías, mesas plegables, sillas para espacios pequeños. He estado haciendo esto en mis ratos libres. No sé si vale de algo. Los miré despacio. No eran perfectos, pero tenían alma. Vale mucho. La madera se deja enseñar, si se la escucha. ¿Crees que podría trabajar aquí algunos días? La casa es tuya cuando la trates como hogar. No hubo abrazo, pero sí esa mirada de los principios, una que empieza a pedir permiso para quedarse. Durante las siguientes semanas, Isabel ocupó un rincón del taller. Pablo le enseñaba a usar el cepillo, y yo, en silencio, la observaba. A veces, cuando se frustraba, golpeaba la mesa y decía: «No entiendo por qué me sale torcido». Yo sonreía. «Porque estás forzando». La madera se endereza con paciencia, no con orgullo. Se reía, resignada. Poco a poco, el ruido de las tensiones antiguas se transformó en el sonido de la lija sobre la veta, un roce constante, humilde, que cura. Una tarde de febrero, Pablo llegó con los nietos. Querían fabricar una cometa para las fiestas del pueblo. Entre los tres construimos una estructura de cañas y papel de colores. Isabel se unió sin decir palabra, atando el hilo con dedos inseguros. Cuando la levantamos en el patio, la cometa subió recta, sin quebrarse. Los niños aplaudieron. «Mira, papá»,
vuela, dijo Isabel, como si no hablara de la cometa. Sí. Y no necesita más cuerda, le respondí. La frase quedó flotando en el aire, como el eco de una lección compartida. Esa noche escribí: cuando los hijos vuelan, el silencio que dejan no es vacío, es espacio ganado. Lo subrayé 2 veces. Llegó marzo con su luz blanca. El almendro floreció de nuevo, a pesar del frío. Cada año pienso que no lo hará, y cada año me contradice. Un domingo, después de comer, Pablo me propuso plantar otro árbol junto a él. Para los nietos, dijo. Fui al vivero y elegí un olivo pequeño. Su tronco, aún joven, tenía un giro en espiral, como una columna en formación. Mientras abríamos el hoyo, Isabel observaba en silencio. Cuando cubrimos las raíces con tierra húmeda, me ayudó a apisonarla con el pie. ¿Y si no crece?, preguntó. Entonces quedará el intento. Todo lo que se hace con buena mano, deja huella. Nos quedamos los 3 mirando el brote. No era una metáfora, era una promesa. Los días se alargan y yo también me alargo en ellos. Duermo mejor. Casi no sueño con el pasado. Por las noches, el taller respira, y la casa suena a madera que se asienta. Hay paz. Esa paz que no depende de lo que uno tiene, sino de lo que ya no necesita defender. He dejado instrucciones escritas, no sobre herencias, sino sobre memoria, que el taller siga abierto mientras haya alguien dispuesto a enseñar, que la casa no se venda, que cada mueble que salga de aquí lleve grabadas las iniciales L, y por Laura Ibáñez, para que nunca se olvide que todo esto empezó con su paciencia. A veces pienso que si volviera a tener 30 años, cometería los mismos errores, solo que más despacio. Porque la vida, como la madera, no mejora a base de golpes, sino de pulir. Esta noche, el viento de marzo sopla suave y entra por la ventana del taller. Sobre el banco de trabajo hay una tabla recién lijada. Paso la mano por encima. Es lisa, cálida, sin aristas. Me reconozco en ella. Miro el reloj, las 9. Pablo ya se fue. Isabel dejó encendida una pequeña lámpara. Tomo la taza de café, tibia aún, y me siento en el banco del patio. El olivo nuevo se mueve apenas, como si respirara conmigo. El almendro viejo florece a su lado, blanco y terco. Pienso en Laura, en el notario, en el trazo, en todo lo que dolió y en cómo, con el tiempo, hasta el dolor se vuelve madera, algo que se puede trabajar. Respiro. En el aire hay olor a tierra, a savia, a vida que insiste. Y escribo, quizá por última vez. No construí mi vida para que me la arrebataran. La construí para poder habitarla, incluso cuando todo parecía roto. Cierro el cuaderno. Apoyo la mano en el banco. Y mientras cae la noche sobre Toledo, oigo el crujido de la madera, ese sonido leve, constante, que me dice que el mundo sigue, que la casa respira, y que mi historia, por fin, descansa en paz. No sabría decir cuándo empezó exactamente mi último invierno. No el del calendario, sino ese que llega cuando ya has hecho todo lo que debías y el cuerpo empieza a hablar en voz baja. Lo noté una mañana, al subir las escaleras del taller, el aire me pesaba distinto, como si hubiera cambiado de densidad. Me senté a mitad de camino, apoyé la mano en la barandilla que yo mismo fabriqué hace más de 40 años y pensé, así debe sentirse la madera vieja, firme todavía, pero cansada. Desde entonces, mis días se parecen a las tardes de lluvia, lentos, necesarios. Isabel se ha convertido en presencia constante. Ya no viene como hija que pide explicaciones, sino como mujer que acompaña. A veces se sienta conmigo en el banco del patio y hablamos de nada, del clima, del precio de la electricidad, del vecino que ha puesto luces de colores. Pero en esas conversaciones pequeñas se esconde algo grande, la paz. Pablo, por su parte, ha tomado el taller con una naturalidad que me emociona. Lo amplió, pintó las paredes, y ahora hay jóvenes que entran y salen con el olor del barniz pegado a la ropa. Lo llaman maestro Ibáñez, aunque el maestro es él. Yo solo paso revista, observo, corrijo alguna medida. Ellos me escuchan con respeto, y cuando pronuncio una frase que Laura solía decir, la madera se comporta como la gente, si la fuerzas, se rompe, sonríen como si fuera una lección nueva. En un rincón del taller, Isabel ha montado su propio espacio.
Diseña muebles sencillos y, a veces, deja sobre mi mesa dibujos de líneas limpias, donde el equilibrio importa más que la decoración. Ahora entiendo lo de tus cuadernos, papá, me dijo una tarde. No eran papeles viejos, eran tu manera de ordenar el mundo. No respondí. Me limité a tocarle el hombro. Hay disculpas que solo se aceptan con un gesto. El médico dice que estoy bien, para mi edad. Que camine, que coma ligero, que no me encierre. Pero mi cuerpo tiene su propio calendario. Hay días que me siento tan fuerte como en los años del taller a pleno rendimiento, y otros en los que el peso del martillo parece el de una piedra. En los días buenos, salgo temprano al mercado y compro pan, queso y mandarinas. En los días malos, me quedo en casa, abro las ventanas y dejo que entre el aire frío. Me recuerda que sigo vivo. Un sábado de enero, Isabel me trajo un abrigo nuevo. Este te quedará mejor, papá. El otro está gastado. Y a mí me gusta lo gastado. ¿Me reconoce? ¿Rió? Me ayudó a probármelo. Al ajustar el cuello, se le escapó un suspiro. Gracias por seguir aquí. No me queda otro sitio al que ir, bromeé. Pero en el fondo sabía que lo decía en serio. Una mañana, Pablo me pidió que fuera al taller para hacerme una foto con los aprendices. Para el cartel de la escuela, dijo. Me senté en el banco de trabajo, entre virutas, con el mandil lleno de manchas antiguas. Uno de los chavales me preguntó qué era lo más difícil de ser carpintero. Esperar, contesté. ¿Esperar qué? A que la madera diga lo que quiere ser. Se quedaron callados. Pablo, detrás de la cámara, asintió. Entendió que hablaba de algo más que de carpintería. Esa foto ahora cuelga en la pared del taller, junto al retrato de Laura joven, con su delantal de flores y su mirada tranquila. Isabel dice que debería estar enmarcada, pero a mí me gusta verla así, sin cristal, con el polvo posándose poco a poco sobre la superficie. El polvo también es memoria. En febrero, Toledo se cubrió de un frío blanco que hacía sonar las tejas. Una tarde, mientras el viento silbaba entre los postigos, Isabel me pidió leer el testamento. No por dinero, ya no le importa, sino por saber cómo lo había escrito. Le pasé la copia, amarillenta. Leyó en voz baja, hasta llegar a su nombre. No estaba tachado en ese documento, Gutiérrez me había sugerido mantener una versión simbólica, por si la vida cambia de parecer. ¿Entonces no lo borraste del todo? Preguntó. Borrar es condenar. Yo solo corregí. Sonrió, con lágrimas contenidas. ¿Puedo guardar esta copia? Guárdala. Pero prométeme que nunca firmarás nada sin entender que se entrega. Asintió. Y en ese gesto vi a la niña que fue, la que subía a mis hombros para alcanzar los higos del árbol. Los días se acortan, y mis pasos también. Duermo más, hablo menos. Hay tardes enteras en las que me basta con oír el ruido del taller al fondo, martillos, risas, el sonido de la lija. Es mi música. A veces pienso que cuando ya no esté, ese ruido seguirá sonando y, de algún modo, seguiré allí. Una noche, Isabel vino a dejarme la cena y me encontró dormido en el banco del patio. Me despertó con cuidado, me cubrió con la manta. Papá, entra, que hace frío. El frío no molesta cuando uno está en paz. ¿De verdad lo estás? Sí, hija. La paz no es silencio, es saber que no queda nada pendiente. No insistió. Cerró la puerta, y antes de irse me dejó el cuaderno azul sobre la mesa. Había añadido una hoja nueva, con su letra, gracias por enseñarme a enderezar lo torcido sin romperlo. Hoy escribo despacio. La pluma se desliza con esfuerzo, pero no tiembla. El almendro ya ha empezado a florecer otra vez, y el olivo joven resiste el frío sin quejarse. Isabel y Pablo llegarán en un rato con los niños. Prepararán chocolate, pondrán música. Yo los observaré desde la ventana, igual que mi padre me observaba a mí, con esa mezcla de orgullo y despedida. Cuando el sol caiga, saldré al patio. Levantaré la vista al cielo de Toledo, que a esta hora se vuelve cobre viejo, y pensaré que todo está donde debe estar. La casa respira. El taller vive. Los hijos entienden. Y yo,
yo ya no necesito añadir nada. Apagaré la lámpara. Dejaré la taza vacía sobre el banco. Y mientras la noche me arrope despacio, escucharé por última vez el sonido que me ha acompañado toda la vida, el crujido leve, paciente, de la madera ajustándose al frío. Ese eco que no se apaga. El eco de la vida. Hoy amanecí antes que el sol. No por costumbre, sino por instinto. Hay algo en el cuerpo que sabe cuándo es el último día que se mira el mundo con los propios ojos. Abrí la ventana del taller, el aire olía a lluvia y a pan recién hecho. Toledo aún dormía, y los tejados parecían flotar entre la niebla. La madera del banco, húmeda, crujió bajo mis dedos. Ese sonido, el de la madera viva, fue mi despedida. Dejé el cuaderno azul sobre la mesa, abierto en la última página. No escribí nada nuevo, solo repasé las frases que he ido dejando con los años. El respeto no se hereda. El dinero ordena, pero no limpia. La justicia no borra, encuadra. Cada una me devolvía una parte de mí. Pensé que quizá algún día mis nietos lo leerán y entenderán que su abuelo no fue un hombre duro, sino uno que aprendió a decir basta sin levantar la voz. Isabel entró poco después, con su bufanda y una sonrisa cansada. ¿Otra vez despierto a estas horas? No quería que el día me esperara dormido. Se rió, sin saber del todo lo que quería decir. Me sirvió café, y el aroma llenó la cocina. Hablamos del taller, de los chicos nuevos, de una mesa que no ajustaba bien. Conversaciones pequeñas, pero llenas de vida. Cuando se marchó, me besó la frente y dijo: «Te quiero, papá». Y yo a ti, hija. Gracias por venir a tiempo. No preguntó a qué me refería. A veces, el amor no necesita aclaraciones. A media mañana vino Pablo. Traía un encargo, una cruz sencilla de madera de olivo, para una iglesia de pueblo. Me pidió consejo sobre cómo unir las piezas sin que se viera el clavo. Le enseñé el truco que me enseñó mi maestro, usar una espiga, no un tornillo. Lo invisible sostiene más, le dije. Como tú, respondió él, y sonreí. Pasamos un rato trabajando juntos. Yo marcaba las medidas, él cortaba. Las manos le tiemblan menos que a mí, pero la concentración es la misma. Al acabar, dejó la cruz apoyada contra la pared. ¿Qué te parece? Recta y limpia. Así deberían ser todas las despedidas. Nos quedamos un rato sin hablar. El silencio del taller era cálido, lleno de respeto. No hacía falta más. Pablo se fue antes del almuerzo, prometiendo volver al anochecer con los niños. Cuando la puerta se cerró, supe que había llegado mi momento de quedarme solo. Preparé otro café, más pequeño, más amargo. Lo llevé al patio, donde el almendro y el olivo compartían la misma tierra. El primero, florecido, el segundo, fuerte. Me senté en el banco y sentí que todo, la casa, la madera, el aire, incluso el cansancio, tenía sentido. El cielo empezó a abrirse entre nubes. Escuché el tañido de las campanas de San Juan y el ladrido de un perro a lo lejos. No pensé en nada triste. Solo en Laura, en su voz diciendo no dejes que el dinero decida quién eres. Le respondí en silencio, ya no decide nada, Laura. Ahora decide la paz. Tomé el cuaderno azul una vez más. En la última línea, escribí con mano firme. Lo que se deja en orden, nunca se pierde. Cerré las tapas, las até con la cinta roja del testamento y la guardé dentro del cajón del banco, junto a la navaja de mi padre. No para que alguien la encuentre, sino para que el tiempo tenga algo que cuidar. El sol se coló entre las nubes y bañó el patio en una luz dorada. Me recosté contra la pared, con la manta sobre las rodillas. El aire olía a madera húmeda, a café y a hogar. Respiré hondo. Por primera vez en muchos años, no sentí peso alguno. Ni culpa, ni prisa, ni miedo. Solo un silencio limpio, como el de una tabla recién lijada. Escuché pasos dentro de la casa, quizá Isabel volviendo, quizá solo mi memoria, y sonreí. El viento movió las hojas del almendro, y por un instante, juraría haber oído la risa de Laura. Entonces lo entendí del todo. No hay muerte cuando la casa respira. Cuando el respeto se queda en las paredes.
Y cuando el eco de la madera sigue respondiendo al frío. El eco queda. Y eso basta.